Hoy, después de presenciar la tribuna oficial de la parada militar y ver que estaba repleta de enemigos del pueblo y de traidores de la patria, llegué a la conclusión de que al que se le tiene que felicitar hoy día es al capo Montesinos. Y quizás no solo felicitarle, sino incluso hasta agradecerle. ¿Y saben por qué lo digo? Porque jamás, nunca debemos olvidar que la primera dama de la primera narcodictadura montesinista, que tomó el poder el 5 de abril del 92, es la misma mujer que viene cogobernando con la actual narcodictadura desde el 7 de diciembre del 2022, que tomaron el poder a balazos ejecutando a más de 5 docenas de civiles inocentes, y que seguirá cogobernando con ellos. Pero no solamente por eso, por esos grandes triunfos, ¿no?, es que hay que felicitarlo, sino que también por otros éxitos, otros grandes logros que ha tenido, ¿no? Como por ejemplo la reelección de una que todo el mundo la hemos visto, ¿no?, bailando ahí como Bataclana delante del DOC para congraciarse con él y ganarse su confianza, ¿no? Y que además recientemente, en la campaña del 2021, en la segunda vuelta, fue mencionada por el capo, por el jefe del narcoestado, en los famosos Vladiaudios, que a nadie le interesó investigar, ¿no? Porque todos, absolutamente todos, están enmierdados. Cuando el todo por el todo, o sea, todo el mundo tiene que poner su granito de arena, pues. Claro. Que hablen con la Yarro, y la Yarro habla con el Porqui, pues. Ya. Como la elección a senador de un miserable que todo el pueblo, todo el mundo, lo hemos visto sentado, encerrado, con el capo Montesinos en persona, maquinando, tramando las cochinadas que iban a hacer para sabotear la democracia y para sabotear al pueblo, ¿no? De senador, ese es otro de los grandes triunfos, ¿no?, que hay que felicitarle, ¿no? No hay duda, por eso estamos llamando. Ahora lo importante es haber venido del gobierno. Lo importante es haber venido de acá. No, a veces a la casa. Yo lo guardo ahí. O la elección a diputada de la hija de un cachaco montesinista que tuvo la ostra, la roncha de salir con el capo Montesinos y con alias el ingeniero, literalmente a dar una rueda de prensa para cojudear al pueblo. Así exprofesamente. Ellos lo sabían, ellos sabían muy bien que todo lo que estaban armando era exprofesamente para cojudear al pueblo, ¿no? Diciendo que habían desbaratado una gran red de traficantes de armas y que traficaban armas y traían cocaína, y ellos eran los que traficaban las armas y traían la cocaína. Eso, por ejemplo, es un tremendo triunfazo, un gol de media cancha. Una fiscalización en los niveles correspondientes, como lo fue en el asunto de sus recursos por parte del fiscal Aljovín, fiscal de quien nadie duda de su imparcialidad y de las exigencias en lo que se refiere a la búsqueda de la justicia y de la verdad. O como la elección a senadora de una mujer que el propio capo Montesinos dice que le entregó en su mano $5,5 millones para la campaña del 2000 y que nunca le rindió cuentas. Fíjense ustedes, otro joyón que va al Senado de los fujimoristas, ¿no?, de los fujimontesinistas, mejor dicho, porque ese es el término correcto. La señora Marta Chávez depositó, de acuerdo a la ley electoral, 30 días después de concluido el proceso, hay que hacer una rendición de cuentas. Entonces ella presenta la solicitud indicando que la Alianza Electoral Perú 2000 gastó $5,5 millones, $5,400,000. La primera pregunta que tuve, señor presidente, ¿quién entregó ese dinero? Yo le entregué el dinero. O el hecho de tener como asesor principal de la chica a un sujeto que todo el mundo sabe que es de extrema confianza del capo. Ahí está Vicente Silva Checa, que estuvo preso por sus negocios millonarios en el servicio de inteligencia de Montesinos, haciendo de consejero de la señora Fujimori, que en los 90 hacía de primera dama trucha de la dictadura. Eso, por ejemplo, también es uno de sus grandes logros, ¿no? Porque tiene a uno de sus más grandes operadores que sirve de vaso comunicante. ¿Y saben de qué tenemos que agradecerle? Porque nos ha enrostrado, nos ha mostrado con los hechos de que la clase política hoy en día está mucho más enmierdada y podrida que en el año 2000, que hace 26 años. Y prueba fehaciente de lo que digo es que justamente el día de ayer se conmemoró 26 años de la Marcha de los Cuatro Suyos.
Y ninguno, absolutamente ni un solo partido tradicional, ni tampoco ningún político de esos que andaban agarrados del pueblo, gritando, estamos en una narcodictadura, donde el que manda es Montesinos y una cúpula de militares mafiosos, ninguno de esos se ha acordado siquiera. ¿Por qué ese olvido generalizado? ¿Acaso las manifestaciones, las pruebas, las evidencias de que ahora estamos en una narcotiranía absolutista, que ahora sí ha cumplido, ha concluido su proceso de capturar todo el Estado en su conjunto, acaso no saltan a la vista? ¿Acaso no es de público conocimiento? ¿Y por qué en la primera narcodictadura, que no llegó a consolidarse como una narcotiranía como la actual, por qué ahí sí salieron? Y ahora ya no, se quedaron callados. ¿Por qué? Si el pueblo sigue siendo el mismo. El pueblo sigue siendo el mismo, que es abandonado por la salud, abandonado por el sistema de educación, abandonado por el Estado en su totalidad. Sigue siendo el mismo pueblo, y ahora peor todavía, porque está sometido por el crimen organizado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ese afán de abandonarlo, de dejarlo solo al pueblo? Y ustedes saben por qué. Porque estos desgraciados, estos miserables traidores, enemigos del pueblo, se han pasado a la vereda del fujimontesinismo. Y ahora ya no hablan ya de montesinismo, ya no hablan de fujimontesinismo. No hablan absolutamente nada de eso. Al contrario, hablan de que son los grandes demócratas. Ahora están regresando como senadores, como diputados, como ministros, como asesores. Son lo máximo. No sé en qué momento hubo esa transformación, de que delincuentes de alto vuelo se convirtieron de pronto en los grandes representantes, en los referentes de la democracia peruana. ¡Qué grave! Y no solamente lo dejaron solo al pueblo, sino que encima se sumaron a la retórica, a la narrativa de estos miserables, de sindicar a ese pueblo que está solo, mal pagado, mal alimentado, abandonado en salud y todo lo demás, de sindicarlo encima de filosenderista, de subversivo. A ese nivel se ha llegado, ¿no? Esa es la situación que está viviendo la patria en este momento. Y ojo, de que ese tipo de personajes, ese tipo de traidores, de enemigos del pueblo, tienen el respaldo de un imperio decadente, que necesita con urgencia este tipo de sátrapas. Entonces vayamos viendo cómo se va a organizar, olvidémonos de esa clase política que ha degenerado en narcopolítica en muchos casos. Olvidémonos, porque ellos están en sus cosas, ellos están en su lavado de dinero, en sus tráficos, acopiando oro ilegal, ellos están en sus asuntos. Nosotros somos los que tenemos que empezar a ver de manera seria y responsable cómo organizarnos. Porque estos, a diferencia de los 90, que tenían un solo clan familiar como operador, ahora tienen decenas, docenas. Lo hemos visto en las últimas elecciones, en la última farsa. En abril llegaron a ser 3 docenas de candidatos. Y muchos de esos partidos fachada, por más de que el pueblo los ha rechazado, igual van a participar ahora en octubre, noviembre. Y en este preciso momento, esos partidos fachada se encuentran promocionando a muchos lavadores. A muchos lavadores. Y tenemos que entender que el enemigo número 1 actual en el Perú es justamente el lavado de dinero. ¿Y saben por qué? Porque justamente el narcoestado tiene su propio modelo económico, donde los cárteles de la narcopolítica peruana que controlan el Congreso y los socios y testaferros de estos cuentan con leyes, las famosas leyes pro crimen, que les permiten lavar impunemente. Justamente por eso constituyen un gravísimo peligro para la patria, porque ese modelo lavador ha permitido el surgimiento de una nueva casta de multimillonarios, a los que yo les denomino la nueva narcooligarquía, que son un grupete de miserables lavadores tramposos que literalmente se están repartiendo la patria, se están adueñando de los ríos, de los cerros, se están adueñando de los recursos naturales, del patrimonio natural, cultural, de todo, porque tienen fortunas infinitas, mal habidas, y tienen leyes que los protegen, y además constituyen un grave peligro también para la patria, porque todo eso lo consiguen corrompiendo la política y corrompiendo el sistema de administración de justicia. Y nunca jamás vamos a alcanzar el desarrollo como nación, como sociedad, ni tampoco un sistema de administración de justicia correcto, intachable, teniendo lavadores de dinero en el poder. Pues no, es una cuestión de lógica simple.